Cuando el mal domina. Cualquier cosa puede pasar. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a La Valija de Mila. Es un placer para mí después de un tiempo volver a contarles historias y para hoy les traigo la historia real en la que se basó la película El Conjuro 3. Esta historia se desarrolla en Brookfield, en Connecticut. Se trata de una pareja de novios que deciden dejar la ciudad y irse a vivir a una casa de campo junto con la madre de él. La pareja estaba compuesta por Arnie Johnson y Debbie Glatzel. Ellos rentaron la casa de campo, habían adelantado 2 meses de renta y estaban preparando la limpieza para poderse mudar. Cuando fueron a hacer la limpieza, fueron con el hermanito de Debbie que tenía 11 años y se llamaba David Glatzel. En medio de la labor de limpieza, el pequeño salió enojado y muy asustado, diciendo que un anciano lo había empujado, y salió de la casa y se estuvo junto a un árbol, diciendo que no volvería más porque el anciano lo perseguía. La pareja se miró desconcertada y pensaron que tal vez era un berrinche del pequeño para no colaborar con la limpieza. Entonces decidieron dejarlo ahí frente al árbol mientras ellos terminaban la labor. Cuando subieron a la habitación principal, se dieron cuenta con sorpresa de que la familia anterior no se había llevado la cama de la habitación y pensaron hacerle el reclamo al casero. Al llegar a la casa donde vivían después de la jornada, David empezó a tener unos episodios extraños de pánicos nocturnos, diciendo que el anciano le hablaba y lo atormentaba. También dijo que gruñía como un animal y le dijo que iba a dejar arañazos en la casa de campo para que no fueran a vivir allá porque no quería que nadie habitara esa casa. Arnie y Debbie se sentaron a hablar del asunto y pensaron que pudieron ser imaginaciones del chico. Al día siguiente, cuando fueron a terminar con la labor de la limpieza, se dieron cuenta que en la puerta principal habían arañazos. Se miraron desconcertados y como esto coincidía con los anuncios que había hecho el hermanito de Debbie, pensaron en que tal vez no sería bueno mudarse a la casa. Estaban los dos de acuerdo y se iban a ir cuando en ese momento llega la madre de Arnie y le dice que ella definitivamente se va a mudar a esa casa porque ella ya había abandonado su apartamento, lo había entregado y que no tenía dónde vivir y además era muy escéptica y no creía en tonterías de fantasmas ni nada de esas cosas. Entonces ella decidió quedarse en la casa a pesar de que la pareja le insistió, pero ella se enojó y decidió quedarse a vivir allí. Cuando regresaron a casa, la pareja de Debbie y Arnie notaban actitudes muy extrañas en el hermanito de Debbie. David gritaba, arañaba, tenía muy mal humor y se comportaba de una manera extraña. Él decía que el viejo que lo perseguía tenía aspecto de demonio y que gruñía como un animal y le decía que iba a ir por su alma. En un episodio después de la comida, David estaba demasiado atemorizado y gritaba fuertemente que el demonio iba a ir por él y que le iba a quitar su alma, que ya venía. En ese momento, Arnie decidió consolarlo y decirle que nadie podía ir a quitarle su alma porque ellos lo iban a apoyar.
Así siguieron los días, a veces el chico estaba tranquilo, pero al regresar a casa comenzaban los ataques espirituales. De acuerdo a estos sucesos, la pareja decidió llamar a los Warren para que le colaboraran con este caso, puesto que ellos ya se habían hecho famosos con el caso de Amityville. Ed y Lorraine fueron a ver al chico y hicieron algunas pruebas pensando en que podría ser algún otro tipo de ataque psicológico, más no una posesión o se tratara de algún fantasma. Cuando Ed interrogó a David le dijo que tenía pezuñas, que tenía cuernos, que gruñía como un animal y que dejó de tener la apariencia del anciano. Ed le habló directamente a David, lo miró a los ojos y empezó a desafiarlo que si fuera un demonio no era capaz de manifestarse. En ese momento empezó a vibrar la mesa y los platos que habían en ella y se dieron cuenta que realmente sí estaba sucediendo algo paranormal con el chico. De acuerdo a los testimonios de la familia y las pruebas que los Warren practicaron sobre el pequeño, se dieron cuenta que necesitaba un exorcismo porque se trataba de una posesión demoníaca. Ed y Lorraine solicitaron a la Iglesia Católica el exorcismo oficial, pero debía transcurrir un tiempo porque la Iglesia tenía que estudiar el caso y descartar cualquier posibilidad de que se tratara de algún ataque de pánico o algún trastorno psicológico. Mientras tanto, la familia intentaba defenderse de los ataques de David con agua bendita y velas encendidas, pero al parecer las velas lo que hacían era alborotar más la presencia del espíritu. Una noche en la que David fue atacado, torcía los ojos, se desmayó y empezó a sufrir una posesión. Arnie, desesperado por tratar de ayudar al pequeño, lleno de impotencia y de frustración, intentó desafiar al demonio y le dijo que se metiera con él y que dejara quieto al pequeño. De un momento a otro, David se calmó y todo volvió a la normalidad. Cuando Arnie salió a la calle, tomó su vehículo y de alguna manera inexplicable el vehículo se encendió. Arnie perdió el control total y se estrelló contra un árbol. Él dice que en ese momento alcanzó a ver una figura demoníaca y que después de eso perdió el control del auto. Después del choque contra el árbol, Arnie y su novia fueron a pedir ayuda a un sacerdote. Como no había la autorización de la iglesia para practicar un exorcismo oficial, el sacerdote le dio a Arnie un crucifijo bendecido y le dijo que eso lo podía ayudar, que no se lo quitara en ningún momento y que lo cargara siempre junto con él. En una de las situaciones de posesión que David tuvo, Arnie trató de ayudarle y cuando David volvió a su lucidez, le dijo a Arnie que el demonio se había ido al pozo. Arnie le preguntó de qué pozo estaba hablando y el chico le dijo que detrás de la casa de campo había un pozo que era por donde el demonio entraba y salía a este plano. Arnie no podía creer y tampoco había visto ningún pozo, pero el chico le aseguraba que era cierto. Entonces Arnie se fue a la casa de campo porque temía por la vida de su madre. Cuando él llegó con Debbie a la casa de campo, se dieron cuenta que la madre no estaba y Arnie se fue al patio trasero a corroborar dónde quedaba el pozo del que hablaba David. Cuando Arnie fue al patio trasero, entre los árboles, salió una figura demoníaca y en ese momento Arnie regresó a la casa con una actitud muy misteriosa, con una mirada perdida. Debbie no entendía qué le pasaba y de un momento a otro
se dio cuenta que el crucifijo se había caído de su cuello y estaba en el piso. Debbie alzó el crucifijo y en ese momento Arnie tenía una navaja dispuesto a herirla. Cuando Debbie le dice ¿qué te pasa? Y le muestra el crucifijo, Arnie volvió en sí, botó la navaja y le dijo a su novia que no sabía qué había pasado en ese momento porque había perdido la noción del tiempo y la lucidez. Solo recordaba hasta llegar al patio a buscar el pozo y ver esa figura diabólica. En vista de los reiterados ataques al pequeño y a su familia, los Warren hablaron con un sacerdote católico para que practicara un exorcismo menor sobre el pequeño y lo pudiera aliviar. A la casa de los Glatzel fueron 3 sacerdotes y practicaron un exorcismo menor sobre el pequeño. En este episodio, el demonio se rehusaba a salir, pero se dieron cuenta que él estaba acompañado por otros demonios y que el exorcismo se iba a complicar e iba a tomar tiempo y muchas sesiones. En aquella fuerte sesión de exorcismo, el padre increpó al maligno y lo obligó a salir del cuerpo en el nombre de Jesús. Y en uno de aquellos ataques el pequeño se quedó sin respiración y parecía muerto. La familia de David intentaba reanimar al pequeño para que volviera a respirar y sin embargo el sacerdote no cesaba de practicar el exorcismo, pronunciando frases para que el demonio saliera del cuerpo. En una de aquellas frases, el pequeño volvió a tomar aliento y volvió a la vida. Debbie, la novia de Arnie, trabajaba en una perrera con su jefe que se llamaba Bono y era su jefe y casero al mismo tiempo. En una ocasión, Arnie fue a recoger a Debbie a la perrera y Bono, su jefe y casero, lo invitó a tomarse algo y estuvieron departiendo unas copas. Debbie estaba con su hermana Wanda y su primita Mary, que tenía 9 años. Ya había transcurrido algún tiempo y habían tomado bastante cuando Debbie decidió ir con Wanda y con Mary a traer algunas pizzas. Pero Bono estaba muy ebrio y trató de impedirle a Debbie que se llevara a Mary, la niña, lo cual a ellos no les pareció bien e intentaron forcejear con Bono. En un descuido, Arnie tomó una navaja e hirió en repetidas ocasiones a Bono. Una de las heridas que tenía Bono en su cuerpo iba desde el estómago hasta la base del corazón. Después de unas horas, Bono perdió la vida y Arnie Johnson fue a juicio. En el juicio, el abogado de Arnie argumentó que en ese momento Arnie sufrió una posesión demoníaca y Arnie argumentaba que el demonio le había dicho que lo hiciera. Su defensa se basaba en la premisa de el diablo me obligó a hacerlo. A este juicio fue a declarar Ed, Lorraine, la familia de Debbie y todos los testimonios que recolectaron de los sacerdotes que practicaron el exorcismo. Pero el juez encargado no consideró una defensa de peso, puesto que aquellos argumentos no eran científicamente probables. Por lo cual, en 1981, Arnie Johnson fue sentenciado a 20 años de prisión, de los cuales pagó solo 5 por buen comportamiento. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta historia y por favor no olviden sus rezos antes de ir a dormir.